Me divorcié y me mudé al extranjero. Mi exesposa se casó inmediatamente con su nueva pareja. Durante la boda, un invitado dijo algo que la hizo perder los estribos. Y entonces me llamó. La notificación de WhatsApp iluminó mi teléfono a las 3 de la madrugada, hora de Dubái. Estaba a 11.200 kilómetros de Chicago, sentado en el balcón de mi apartamento alquilado en Marina District, viendo los portacontenedores navegar por el Golfo Pérsico como ciudades iluminadas. El mensaje era de mi hermano. Era una foto de Jessica con un vestido de novia. Mi exesposa, con quien estuve casado 8 años. Estaba junto a Brandon Calvel, socio principal de Calvel y Associates, el bufete donde había trabajado como asistente legal. El mismo Brandon Calvel, que tenía 53 años y ella 34. El mismo hombre cuya colonia había olido en su ropa hacía 6 meses, cuando todo se vino abajo. Esperaron exactamente 91 días después de que se formalizara nuestro divorcio. Los conté. Me llamo Michael Torres. Tengo 41 años y, hasta hace 6 meses, era consultor de ingeniería estructural y vivía lo que consideraba una vida decente en Chicago. Me especializaba en la modernización de edificios antiguos, asegurándome de que almacenes de ladrillo centenarios pudieran albergar equipos de oficina modernos y cumplir con las normas de seguridad vigentes. Irónico, considerando que no me había dado cuenta de los fallos estructurales de mi propio matrimonio. Me quedé mirando esa foto durante unos 10 minutos. Jessica estaba radiante. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? La novia estaba radiante. Llevaba el pelo oscuro recogido en un arreglo complicado que probablemente costó más que nuestro primer coche. El vestido era de diseño, algo francés con un nombre que no pude pronunciar. Brandon estaba de pie junto a ella con un smoking que le sentaba como la ropa cara a los hombres ricos, como si hubieran nacido con ella. La boda se celebraba en la Asociación Atlética de Chicago, ese edificio histórico con vistas al Parque del Milenio. De hecho, yo había trabajado en el proyecto de renovación en 2015. Asegurándose de que las columnas de mármol soportaran la nueva estructura del techo. Mi exesposa se casaba allí. ¿Y qué se suponía que debía sentir exactamente? Mi teléfono vibró de nuevo. ¿Otro mensaje de mi hermano Ryan? Llámame cuando puedas. Algo pasó en la recepción. Miré mi reloj. Era viernes por la mañana en Chicago, la boda había sido el jueves por la noche. Lo que hubiera pasado debía ser importante si Ryan seguía despierto enviándome mensajes a las 9 de la noche, hora de él. Lo llamé, Michael. Ryan contestó al primer timbre. Su voz tenía ese tono cortante que se le da cuando algo anda muy mal. ¿Estás sentado? Estoy en Dubái, Ryan. Son las 3 de la mañana y estoy tomando café árabe en mi balcón. ¿Qué pasó? La boda de Jessica fue un completo desastre. Sentí un nudo en el pecho. No era precisamente satisfacción. Quizás curiosidad mezclada con una pequeña parte de mi avergonzada que quería saber. No estaba teniendo el final de cuento de hadas perfecto que había imaginado con Brandon. Dime, Ryan respiró hondo. Así que, obviamente, no iba a ir, pero Lauren insistió en que fuéramos, ya que Nicole, la hermana de Jessica, es su mejor amiga de la universidad. Decidimos asistir a la ceremonia y no a la recepción. Lauren llevaba 12 años casada con Ryan. Había intentado mantenerse neutral durante el divorcio, lo cual agradecí. Aunque eso significaba que había mantenido su amistad con Jessica. Algunas relaciones trascendían los desastres matrimoniales. Nos sentamos atrás, continuó Ryan. La ceremonia fue la típica boda de una persona adinerada de Chicago. Cuarteto de cuerdas, flores importadas, probablemente más cara que los coches de la mayoría. Brandon parecía presumido. Jessica parecía nerviosa. De hecho, noté que le temblaban las manos al intercambiar los anillos. Vamos a la parte del desastre, ¿no? Así que decidimos quedarnos a la hora del cóctel, con barra libre, ¿sabes? Estábamos cerca de la biblioteca cuando una mujer mayor se acercó a Jessica. Debía de tener unos 70 años, muy elegante, con ese vestido morado oscuro. Oí a Ryan tomar algo, probablemente bourbon. Siempre bebía bourbon cuando tenía una historia que contar.
La mujer se presentó como Patricia Calvel, la madre de Brandon. Apreté el teléfono con fuerza. Había oído hablar de Patricia. Brandon la había mencionado solo una vez durante los 8 meses que Jessica llevaba acostándose con él mientras aún estaba casado conmigo. Dijo que su madre era difícil y vivía en Boston. Patricia le sonrió a Jessica, dijo Ryan. Y te juro, Michael, que era la sonrisa más fría que he visto en mi vida. Dijo, eres el cuarto, ¿sabes? ¿Cuarto qué? Eso fue exactamente lo que preguntó Jessica. Y Patricia siguió sonriendo y dijo, el cuarto asistente legal con el que se casó mi hijo. Aunque eres el más joven, felicidades por eso. Supongo. Me levanté de la silla. Olvidé el café. Brandon ya se había casado. 3 veces. Las 2 jóvenes que trabajaban en su empresa. Patricia se aseguró de que todos los que estuvieran al alcance del oído escucharan los detalles. Su primera esposa tenía 26 años cuando se casaron. Tenía 41 años y se divorció 2 años después de empezar a acostarse con su secretaria. Su segunda esposa era una socia junior de 28 años. Ese matrimonio duró 3 años antes de que ella lo pillara con, agárrense, una asistente legal. Mi tercera esposa era, en realidad, esa asistente legal. Tenía 30 años cuando se casaron y se divorciaron hace 18 meses. La cronología encajó en mi mente. Hace 18 meses, Jessica y yo aún estábamos casados. Estábamos intentando tener un bebé. Ella trabajaba hasta tarde en el bufete y llegaba a casa agotada diciendo que Brandon se estaba preparando para un caso importante y necesitaba a todos a bordo. Jesús, susurré. ¿Mejora?, dijo Ryan. Patricia no había terminado. Le dijo a Jessica, mi hijo tiene un tipo de persona, cariño, joven, ambicioso, con ganas de complacer. Le gusta la persecución, las aventuras secretas, la sensación de poder, pero se aburre fácilmente, generalmente alrededor de los 2 o 3 años. ¿Qué hizo Jessica? Se puso pálida, completamente pálida. Brandon intentó intervenir, le dijo a su madre que había bebido demasiado y que debía irse. Pero Patricia se rió y dijo, llevo 30 años sobria, Brandon. Entonces miró a Jessica y le preguntó, ¿sabes por qué se divorció de Amanda? Amanda, mi tercera esposa. Al parecer, quedó embarazada. Brandon la obligó a abortar, alegando que era demasiado mayor para tener hijos de nuevo. Cuando ella se negó a abortar por segunda vez un año después, él solicitó el divorcio. Me sentía mal. Jessica y yo llevábamos 2 años intentando concebir. Nos habíamos hecho pruebas de fertilidad y gastado miles de dólares en tratamientos. Lloraba todos los meses cuando le venía la regla. Y todo ese tiempo, se había acostado con un hombre que obligaba a sus esposas a interrumpir sus embarazos. Jessica salió corriendo de la recepción, dijo Ryan. Brandon fue tras ella, pero ella se encerró en uno de los baños. Lauren intentó hablar con ella, pero no le abrió la puerta. Unos 20 minutos después, salió, cogió su bolso y se fue, simplemente salió de su propia recepción de boda. ¿A dónde fue? Ni idea. Pero Michael, la cosa es que hace como 1 hora, Brandon volvió solo a la recepción. Estaba borracho. Estaba borracho de verdad. Y empezó a decirle a la gente que Jessica estaba histérica y sensible como todas las mujeres. Dijo que se le pasaría cuando se calmara y recordara qué lado de su pan le daban. Miré al golfo, procesándolo todo. El cuento de hadas había durado menos de 4 horas. Lauren me agarró y nos fuimos, continuó Ryan. Pero al salir, vi a Nicole llorando en el vestíbulo. Dijo que Jessica la llamó y le preguntó si su nuevo número era el mismo. Quería saber si hablaría con ella. Para nada. Eso es lo que pensé que dirías. ¿Pero Michael? Nunca había oído a nadie tan destrozado. Nicole dijo que Jessica se disculpaba una y otra vez, diciendo que había cometido un error al desconocer la historia de Brandon. Ella tomó su decisión, dije con la voz más dura de lo que pretendía. Lo eligió a él en lugar de a 8 años conmigo. Ella tiene que vivir con eso. Ryan se quedó callado un momento. Luego dijo,
Tienes razón. No le debes nada. Solo pensé que debías saber lo que pasó. Después de colgar, me senté en ese balcón hasta que salió el sol sobre el golfo, convirtiendo el agua de negra a plateada y luego a azul. Pensé en Jessica, en la mujer que conocí hacía 12 años en una cafetería de Wicker Park. Estaba leyendo un libro de arquitectura y yo le hice un chiste tonto sobre arbotantes. Se rió. Dios, se había reído muchísimo. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia en el conservatorio de Lincoln Park. Nada del otro mundo, solo nuestras familias y amigos cercanos rodeados de helechos y orquídeas. Llevaba un vestido sencillo de Nordstrom y llevaba flores silvestres. Pensé que éramos felices. La grieta empezó a notarse unos 3 años después. Jessica siempre había sido ambiciosa, pero pasó de un impulso saludable a algo desesperado. Quería más. Más dinero, más estatus, más de todo. Mi negocio de consultoría prosperó. Unas 6 cifras sólidas, pero no fue suficiente. Empezó a hablar de los socios de su firma, sus casas en Lincoln Park y Betka, sus casas de vacaciones y Harbor Springs. Luego la ascendieron a asistente legal senior y empezó a trabajar directamente con Brandon Calvell. Las noches largas se convirtieron en rutina. Las emergencias de fin de semana eran constantes. Me decía a mí mismo que estaba siendo paranoico. Estaba construyendo su carrera. Debería apoyarla. El día que me enteré, había vuelto temprano a casa de una obra en Neville. Mi teléfono se había apagado, así que no pude llamar antes. Entré en nuestro apartamento y oí su voz desde la habitación. Estaba hablando por teléfono de una forma que nunca antes le había oído. Suave, íntima, riéndose de algo. Cuando abrí la puerta, se quedó en silencio. Su rostro me lo dijo todo. Ni siquiera intentó mentir, solo dijo, es Brandon. Llevamos 6 meses viéndolos. Llevaban 6 meses juntos. Mientras planeaba nuestro viaje de aniversario a Quebec, mientras aún intentábamos tener un bebé, mientras le contaba a mi madre que Jessica y yo pensábamos en comprar una casa con jardín, el divorcio duró 4 meses. Jessica no me discutió nada. Firmó todos los papeles que mi abogado le puso delante. Se llevó la mitad de nuestros ahorros y se mudó a la casa de Brandon en Gold Coast una semana después de formalizar nuestra separación. Había aguantado un mes más en Chicago antes de aceptar un contrato con una empresa de ingeniería en Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos necesitaban ingenieros estructurales para sus interminables proyectos de construcción, y yo necesitaba estar en un lugar donde Jessica no pudiera encontrarme por casualidad en Whole Foods. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Ryan. Nicole acaba de enviarle un mensaje a Lauren. Jessica está en su apartamento. Te pide tu número. ¿Qué quieres que le diga? Le respondí. Dile que no estoy disponible. Pero incluso mientras lo enviaba, sentí algo complejo retorcerse en mi pecho, no era compasión ni perdón, tal vez solo curiosidad por lo que ella creía que podría decir que importara ahora. El sol ya estaba en lo más alto y Dubái despertaba a mi alrededor. Podía oír la llamada a la oración matutina desde una mezquita cercana, mezclándose con el ruido del tráfico en la calle Seythed. Tenía una reunión a las 10 con un cliente que quería convertir un antiguo almacén en Dara en apartamentos de lujo. Trabajo normal, vida normal. A 7000 metros del desastre que Jessica había provocado con su final de cuento de hadas. Sonó mi teléfono. Número desconocido con prefijo de Estados Unidos. Debería haberlo dejado en el buzón de voz. Debería haberlo bloqueado. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hice, que fue responder. ¿Michael? La voz de Jessica estaba destrozada. Caballo por llorar apenas un susurro. Por favor, no cuelgues. Me quedé ahí parado en mi balcón. Con el teléfono pegado a la oreja y sin decir nada. Sé que tienes todo el derecho a odiarme, continuó, las palabras saliendo atropelladamente, como si temiera que me desconectara. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero Michael, quiero que sepas que no lo hice. No sabía nada de la historia de Brandon. Su madre me contó cosas esta noche que oí. La interrumpí. Ryan me lo contó todo. Oh, se quedó en silencio.
Podía oír su respiración temblorosa e irregular. Entonces sabes lo tonto que he sido. Jessica, ¿qué quieres? Son las 5 de la mañana aquí. ¿Dónde estás? ¿En Dubái? ¿Dubái? Lo repitió como yo lo había dicho. Mars, estás en Dubái. Trabajando. Tengo un contrato de 2 años con Al Maktoum Engineering. Más silencio que en una voz baja. Te extraño. Algo caliente me recorrió el cuerpo. Quizás ira o algo más fuerte. ¿Me extrañas? Te divorciaste de mí hace 6 meses para casarte con tu jefe. ¿Me extrañas? Cometí un error. Cometiste múltiples errores, corregí. Cometiste múltiples errores, 6 meses de ellos mientras aún estábamos casados. Lo sé. Se le quebró la voz. Michael, lo siento mucho. Sé que eso no cambia nada, pero necesito que lo sepas. Jessica, para. Para ya. Me froté la cara con la mano libre. ¿Qué quieres exactamente de mí? ¿Perdón? ¿Absolución? Permiso para sentirme menos culpable por arruinar 8 años juntos. Quiero, su voz se fue apagando. No sé qué quiero. Sabía que necesitaba oír tu voz. Bueno, ya la has oído. ¿Algo más? ¿Me odias? La pregunta me sorprendió. Miré el golfo, los portacontenedores que no paraban de moverse, e intenté pensar en cómo responder con sinceridad. No, dije finalmente. No te odio. Ya no siento nada por ti, lo cual probablemente sea peor. Estaba llorando. Llorando de verdad. Tiré lo mejor que jamás tuve. Fuiste bueno conmigo, Michael. Fuiste tan bueno conmigo. Y yo, tú elegiste a otra persona. Terminé. Alguien con más dinero, más estatus, alguien que pudiera darte la vida que querías. Y esta noche, descubriste exactamente cuánto cuesta esa vida. No es justo que tengas que tener razón, dijo. Y percibí la amargura en su voz. Siempre fuiste demasiado comprensiva. No estoy siendo comprensiva, Jessica. Estoy siendo honesta. Querías algo que no podía darte. No es una falta moral de ninguno de los dos. Es simplemente incompatibilidad. Pero te amo. Esas 3 palabras quedaron suspendidas en el aire entre Dubái y Chicago, separadas por 7.000 metros y 6 meses de destrucción. No, no me amas, dije en voz baja. Te encanta la idea de mí, la seguridad, la estabilidad, el hombre que nunca te engañó ni tuvo 3 exesposas secretas. Pero no te gustaba la realidad de estar casada conmigo. Si te hubiera gustado, no me habrías dejado. Michael, me tengo que ir. Tengo una reunión en 4 horas y necesito dormir. Espera. Por favor. ¿Puedo volver a llamarte? ¿Podemos hablar de vez en cuando? Pensé en decir que sí, pensé en lo fácil que sería volver a caer en viejos hábitos. Ser la persona a la que Jessica recurrió cuando su nueva vida se vino abajo. Pero había pasado 6 meses construyendo algo nuevo. Algo que solo me pertenecía. No, dije. No creo que sea buena idea. Por favor, no tengo a nadie más. Tienes a Nicole, a tu familia, a tus amigos. Todos me miran como si fuera el villano de esta historia. Jessica, tú eras el villano de esta historia. No llegas muy lejos. Pensé que había colgado. Entonces tienes razón. Tienes toda la razón. Perdón por llamar. Espero que lo arregles, dije, y lo decía en serio. Espero que encuentres lo que buscas, pero no lo encontrarás llamándome a las 5 de la mañana. Lo sé. Solo necesitaba saber que estás bien, que no te destruí por completo. Estoy bien. Le dije que estaba mejor que bien, en realidad. Estoy bien. Me alegra que merezcas estar bien. Después de que colgó, me senté en el balcón hasta que se me enfrió el café. Pensé en matrimonios y errores, en las historias que nos contamos y en las realidades que ignoramos. Jessica se había creado un cuento de hadas sobre Brandon Calvel, un abogado exitoso, rico y sofisticado.
Había quemado nuestra vida juntos para perseguir esa fantasía, y esta noche descubrió que se basaba en los mismos cimientos que sus 3 matrimonios anteriores. Ni siquiera podía sentir satisfacción. Solo una profunda tristeza por el tiempo que habíamos desperdiciado. Mi teléfono vibró una vez más. Ryan, te llamó, ¿verdad? Sí, ¿qué le dijiste? Le respondí. Le dije la verdad, que estoy bien, que necesita rehacer su vida. Bien. ¿Te quedas en Dubái por ahora? Quizás un poco más. Me gusta estar aquí. Y lo hice. Dubái era un nuevo comienzo. Era una ciudad que se reinventaba constantemente, construyendo torres imposibles en el desierto y llamándolas progreso. Quizás eso era lo que necesitaba. Un lugar que comprendiera el valor de empezar de cero. 3 meses después, recibí un correo electrónico de Nicole. Ella y Lauren estaban planeando un viaje a Dubái y querían saber si podían visitarlo. El mensaje fue conciso, lleno de detalles sobre su itinerario y preguntas sobre los mejores hoteles. Al final, casi con naturalidad, añadió, Jessica y Brandon están oficialmente divorciados. Resulta que Patricia tenía razón sobre el patrón de 2 años. Brandon empezó a acostarse con una nueva socia de la firma unas 6 semanas después de la boda. Jessica encontró correos electrónicos. Se está mudando de nuevo con sus padres y se está tomando un tiempo para reflexionar sobre su situación. Me pidió que te pidiera disculpas por haberte llamado esa noche. Dice que entiende por qué necesitabas seguir adelante. Me quedé mirando ese correo un buen rato. Luego le respondí a Nicole. Le dije que me encantaría verlos en Dubái y le sugerí algunos hoteles y restaurantes. No mencioné el divorcio de Jessica ni sus disculpas. ¿Qué más podía decir? 6 meses después, estaba cenando en Purik. Este restaurante construido sobre un muelle que se adentra en el Golfo, cuando conocí a Ela. Era una arquitecta libanesa que trabajaba en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Dubái. Y pasamos 3 horas hablando de ménsulas y muros de carga, así como de los desafíos particulares de la construcción en entornos desérticos. No me preguntó sobre mi pasado. No necesitaba saber nada de Jessica ni del matrimonio que dejé atrás en Chicago. Hablamos del futuro, del cronograma de su proyecto y de la extensión de mi contrato. Si Dubái era un lugar donde pudiéramos vernos a largo plazo. Cuando la acompañé a su coche esa noche, me dijo, me gusta que hables de los edificios como si estuvieran vivos, como si tuvieran personalidad. Y la tienen, le dije. Cada edificio cuenta una historia sobre quienes lo construyeron, lo que valoraban, lo que temían, lo que intentaban demostrar. ¿Qué historia intentas contar?, preguntó. Volví a mirar el restaurante, las luces reflejándose en el agua oscura, esta ciudad imposible construida sobre arena y la ambición de que a veces lo mejor es empezar de cero. Construye algo nuevo sobre una base mejor. Ela sonrió. Me gusta esa historia. Un año después, estaba en otro balcón, esta vez en el apartamento de Ela, en Dubái Marina, viendo los mismos portacontenedores navegar a la deriva por el mismo golfo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ryan. Jessica está comprometida. ¿Un chico que conoció en terapia? No sé si quieres saberlo, pero pensé que te lo diría yo. Leí el mensaje 2 veces esperando sentir algo. Ira, celos, tal vez satisfacción por haber encontrado a alguien nuevo. Pero lo único que sentía era la misma sensación de tranquilidad que había llevado durante los últimos 18 meses. Le respondí, gracias por decírmelo. Espero que sea feliz. Y lo decía en serio. Lo que sea que Jessica estuviera construyendo con esta nueva persona. Cualquiera que fuera la historia que intentaba contar, esperaba que saliera mejor que con Brandon. Mejor que conmigo. Detrás de mí, oí que se abría la puerta de Ela. Salió con 2 copas de vino, me dio una y se apoyó en la barandilla a mi lado. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Qué lejos se siente Chicago. Dije. Chocó su copa contra la mía. Bien. Debería sentirse muy lejos. Estás aquí ahora. Lo soy. Estuve de acuerdo. De verdad que lo soy. La boda que destruyó el cuento de hadas de Jessica fue el mejor regalo que pudo haberme dado.
Demostró algo que ya sabía, pero que no había podido expresar cuando me pidió el divorcio. Habíamos estado construyendo sobre una base defectuosa todo el tiempo. Ninguna modernización habría podido salvar lo que teníamos. Pero aquí, a 200 kilómetros del desastre, había encontrado algo mejor, algo basado en la honestidad y la compatibilidad, y en la simple verdad de que a veces hay que dejar que los viejos edificios se derrumben para que los nuevos puedan levantarse. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche, y por la mañana, cuando lo miré, me di cuenta de que olvidé responder al mensaje de Ryan sobre el compromiso de Jessica. Lo borré sin responder. No quedaba nada por hacer.